Viaja en el tiempo a la época dorada de la aviación. Asientos espaciosos, comidas gourmet y pasajeros con estilo definieron los años 50 y 60. Descubre el glamour y las sorprendentes desventajas de esta era inolvidable. Volar durante la llamada época dorada de las aerolíneas tenía un precio que hoy resultaría impactante. Aunque la experiencia era más lujosa, también era mucho más costosa, lo que hacía que viajar en avión fuera un privilegio reservado para los más ricos. A diferencia de la industria aérea actual, donde las aerolíneas de bajo costo ofrecen boletos asequibles, volar en los años 50 y 60 estaba fuera del alcance de la familia promedio. Para poner esto en perspectiva, un boleto de ida y vuelta de Chicago a Phoenix en 1955 costaba $138, según un folleto de TWA de la época. Aunque pueda parecer una ganga ajustado a la inflación, ese boleto costaría hoy aproximadamente $1,200, y eso ni siquiera era un vuelo de costa a costa, cuyo precio habría sido aún mayor. Comparado con los precios actuales, donde las aerolíneas de bajo costo pueden ofrecer boletos por unos cientos de dólares o incluso menos, la diferencia es abismal. Una de las principales razones de estos precios elevados era la estricta regulación gubernamental de la industria aérea. Hasta la aprobación de la Ley de Desregulación de Aerolíneas en 1978, el gobierno controlaba los precios de los boletos, las rutas y la competencia entre aerolíneas. Esto limitaba la competencia y mantenía las tarifas altas. Como resultado, viajar en avión se consideraba un lujo, no una comodidad. Muchas familias tenían que ahorrar durante meses o incluso años para poder permitirse un vuelo, convirtiéndolo en una ocasión especial, en lugar de una parte rutinaria de la vida. De hecho, algunas aerolíneas comercializaban la experiencia de volar como algo exclusivo, destacando la elegancia y el estatus de sus servicios. Los pasajeros vestían sus mejores galas, y la experiencia a bordo estaba diseñada para justificar el alto costo, con asientos amplios, comidas gourmet y un servicio personalizado. Sin embargo, esta exclusividad se lograba a expensas de la accesibilidad. A diferencia de hoy, cuando los aeropuertos están llenos de viajeros de todos los ámbitos de la vida, los aeropuertos de los años 50 y 60 parecían clubes privados para la élite. Así que, aunque volar en la época dorada pueda parecer glamuroso, la realidad es que la mayoría de las personas no podía permitírselo. Gracias a la competencia moderna y a las tarifas más bajas, viajar en avión es ahora más accesible que nunca, aunque el espacio para las piernas ya no sea tan generoso. Si bien volar en la época dorada era un lujo al alcance de pocos, aquellos que podían permitírselo se aseguraban de lucir impecables. Veamos la moda y la etiqueta que definieron los viajes aéreos en los años 50 y 60. Volar en los años 50 y 60 no era solo un medio de transporte, sino un acontecimiento. Con los altos costos de los boletos de avión, un vuelo solía marcar una ocasión especial. Naturalmente, los pasajeros vestían acorde a la importancia del momento. Los hombres solían usar elegantes trajes de 3 piezas, con corbatas y zapatos bien lustrados. Las mujeres, por su parte, llevaban vestidos sofisticados, faldas y blusas combinadas con tacones, joyas y elegantes sombreros. Accesorios como guantes y bolsos eran parte del atuendo estándar, ya que los pasajeros buscaban lucir impecables durante el vuelo. A diferencia de hoy, cuando la comodidad suele ser la prioridad, vestirse bien para un vuelo en aquella época se consideraba una cuestión de etiqueta. Subirse a un avión con ropa informal habría sido visto como una falta de respeto, similar a asistir mal vestido a una cena de gala. Esta formalidad también se extendía a las azafatas, como se les llamaba entonces. Seguían estrictos códigos de vestimenta que enfatizaban el estilo y la elegancia. Sus uniformes, a menudo diseñados por casas de moda reconocidas, incluían faldas entalladas, chaquetas a medida y peinados perfectamente arreglados, transmitiendo sofisticación y profesionalismo. La expectativa de vestir de manera formal no era solo por apariencia, sino que reflejaba los valores culturales de la época. Viajar en avión era una experiencia de lujo, y vestirse con elegancia era parte de la ambientación. Sin embargo, este enfoque en la moda tenía sus inconvenientes. Imagínate pasar horas sentado hombro a hombro con desconocidos, en un asiento con espacio personal limitado, todo mientras llevabas un traje ajustado o un vestido ceñido. La incomodidad se agravaba con el humo de los cigarrillos en la cabina, lo que hacía aún más difícil mantener una apariencia impecable. A medida que los vuelos se hicieron más accesibles en las décadas siguientes, los códigos de vestimenta comenzaron a relajarse. Para los años 70 y 80, los pasajeros empezaron a optar por atuendos más informales, priorizando la comodidad sobre la formalidad. Este cambio se debió en parte a la mayor frecuencia de los vuelos, que convirtieron los viajes en avión de un lujo ocasional a una experiencia más común.
Hoy en día, los pasajeros abordan los aviones con jeans, zapatillas, sudaderas e incluso ropa deportiva, muy lejos de la elegancia pulida de la época dorada. Aunque los viajes modernos pueden haber perdido ese glamour del pasado, pocos cambiarían la comodidad y conveniencia actual por la rigidez de los trajes elegantes de antaño. Aunque el viaje moderno ha perdido parte de su glamour, pocos cambiarían la comodidad actual por la vestimenta formal de antaño. Pero más allá de la moda, los aeropuertos de esa época ofrecían una experiencia con mínima seguridad y una comodidad incomparable. Volar en los años 50 y 60 no solo era más glamuroso, sino también mucho más cómodo y sencillo. Comparado con las estrictas medidas de seguridad actuales, viajar en avión durante esa época era un proceso mucho más relajado. Los pasajeros podían llegar al aeropuerto apenas 20 o 30 minutos antes de su vuelo, sin preocuparse por largas filas, escáneres corporales invasivos o tener que quitarse los zapatos. Los controles de seguridad tal como los conocemos hoy no existían. No había detectores de metales ni máquinas de rayos X y no se requería identificación para abordar un avión. De hecho, se podía comprar un boleto en efectivo y caminar directamente hasta la puerta de embarque sin que nadie cuestionara la identidad del viajero. Esta falta de regulaciones no solo beneficiaba a los pasajeros, familiares y amigos podían acompañar a los viajeros hasta la misma puerta de embarque, esperando con ellos hasta el último momento, antes de subir al avión. Las despedidas ocurrían justo en la entrada de la aeronave, creando una experiencia mucho más personal e íntima. El ambiente en los aeropuertos era más relajado, parecido al de una estación de tren concurrida, en lugar de los centros de alta seguridad que conocemos hoy en día. Sin embargo, esta conveniencia tenía serios riesgos. Con procedimientos de revisión prácticamente inexistentes, era relativamente fácil introducir objetos peligrosos a bordo. Esta brecha de seguridad provocó una ola de secuestros de aviones entre finales de los años 60 y principios de los 70. Solo entre 1968 y 1972 hubo 130 secuestros de aviones en Estados Unidos, un promedio de uno cada pocas semanas. Algunos secuestradores buscaban desviar los vuelos a Cuba, mientras que otros tenían intenciones más violentas. La falta de medidas preventivas dejaba a la tripulación y a los pasajeros en una situación vulnerable, convirtiendo lo que debería haber sido un vuelo rutinario en una experiencia aterradora. El aumento de los secuestros finalmente obligó al gobierno a tomar medidas. En 1973, la Administración Federal de Aviación, FAA, introdujo los primeros controles de seguridad obligatorios para pasajeros en Estados Unidos. Se implementaron detectores de metales y se exigió que los viajeros pasaran por puntos de control antes de abordar. En las décadas siguientes, estas medidas se hicieron cada vez más estrictas, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aunque hoy en día los pasajeros suelen quejarse de los controles de la TSA, es innegable que han logrado su objetivo. Gracias a las medidas de seguridad modernas, los secuestros de aviones son extremadamente raros, garantizando la seguridad de millones de pasajeros cada año. Así que, aunque la época dorada de la aviación ofrecía mayor comodidad, esto se lograba a costa de la seguridad. Pero una vez que los pasajeros abordaban el avión, disfrutaban de un nivel de confort y espacio que hoy en día parece casi inimaginable. Cuando se trata de comodidad, volar en los años 50 y 60 estaba en una categoría completamente diferente, al menos en comparación con las cabinas estrechas y el espacio reducido de hoy en día. Incluso los pasajeros de clase económica disfrutaban de asientos amplios con suficiente espacio para estirarse. De hecho, el espacio para las piernas en clase económica en esa época era comparable al que hoy las aerolíneas reservan para los pasajeros de primera clase. Los asientos eran más anchos, se reclinaban más y tenían un acolchado más grueso, lo que hacía que los vuelos largos fueran mucho más confortables. Los pasillos también eran más amplios, permitiendo a los pasajeros moverse sin chocar con otros o esquivar los carritos de bebidas. Sin embargo, el verdadero lujo se encontraba en primera clase, donde las aerolíneas se esmeraban en consentir a sus pasajeros. Las cabinas de primera clase solían contar con mesas de comedor con manteles blancos, sillones acolchonados y mucho espacio para moverse libremente. Algunas aerolíneas, como Pan Am y TWA, incluso ofrecían compartimentos privados con sofás y camas, permitiendo a los pasajeros dormir cómodamente en vuelos nocturnos. Ciertos aviones, como el Boeing 377 Stratocruiser, estaban equipados con escaleras en espiral que llevaban a salones en la parte inferior del avión, completos con bares y áreas sociales.
Estos espacios permitían a los pasajeros relajarse, disfrutar de una copa y escapar de la rigidez de sus asientos, creando una atmósfera más social y relajada. Si bien estos lujos pueden parecer extravagantes en la actualidad, en realidad eran una necesidad. Los vuelos en los años 50 y principios de los 60 eran más largos y turbulentos, ya que los aviones de hélice eran más lentos y no podían volar por encima de las tormentas. A diferencia de los aviones modernos, estas aeronaves no estaban presurizadas al mismo nivel, lo que hacía que los vuelos fueran más ruidosos y menos confortables. La espaciosa distribución y los asientos de lujo ayudaban a compensar estas incomodidades, haciendo la experiencia más llevadera. A pesar de la mayor comodidad, también había desventajas. La turbulencia era más frecuente e impredecible, lo que obligaba a los pasajeros a sujetarse firmemente a sus asientos durante los sacudones. Con menos regulaciones de seguridad, los viajeros podían caminar libremente por los pasillos sin restricciones de cinturón de seguridad, lo que a veces resultaba en lesiones durante movimientos bruscos. Algunas cabinas de primera clase incluso contaban con divisiones de vidrio que, en caso de turbulencia fuerte, podían romperse fácilmente, convirtiendo un símbolo de elegancia en un peligro potencial. Aún así, para quienes podían pagarlo, volar en la época dorada significaba disfrutar de un nivel de comodidad y lujo que los viajeros modernos solo pueden imaginar. Pero con todo ese espacio y exclusividad, también venía algo que hoy está completamente prohibido: nubes de humo de cigarrillo y alcohol en abundancia. Volar en los años 50 y 60 no solo se trataba de asientos lujosos y comidas gourmet, sino también de compartir la cabina con nubes de humo de cigarrillo. Fumar no solo estaba permitido, sino que era ampliamente fomentado durante los vuelos. Los pasajeros podían encender cigarrillos libremente en toda la cabina, y los ceniceros estaban integrados en los reposabrazos de los asientos. No era raro que las azafatas ofrecieran cigarrillos de cortesía, junto con las bebidas y las comidas. La idea de una sección de no fumadores no se implementó hasta muchos años después, por lo que quienes no fumaban tenían que resignarse a soportar el ambiente cargado. Para muchos pasajeros, fumar era simplemente parte de la experiencia de volar, aunque contribuía a una cabina densa y en ocasiones incómoda. Junto con los cigarrillos, el alcohol fluía libremente en los cielos. Las aerolíneas solían ofrecer bebidas alcohólicas de cortesía, incluso en clase económica, como una forma de ayudar a los pasajeros a relajarse durante los vuelos largos y a menudo turbulentos. Los viajeros podían disfrutar de cócteles, vino o champán servidos en vasos de cristal, lo que añadía un toque de sofisticación a la experiencia. Beber no era solo una actividad recreativa, se consideraba una parte esencial del viaje en avión. Muchas aerolíneas promovían sus selecciones de bebidas en anuncios publicitarios, utilizando el alcohol como un atractivo para atraer a pasajeros que buscaban un vuelo más placentero. Sin smartphones, películas a bordo o Wi-Fi, las opciones para pasar el tiempo eran limitadas. Leer, conversar con otros pasajeros o simplemente mirar por la ventana eran las formas más comunes de entretenimiento. Las aerolíneas también animaban a los pasajeros a escribir postales durante el vuelo, proporcionando tarjetas y bolígrafos de cortesía como una distracción. No era raro ver a los pasajeros disfrutando de un cóctel mientras escribían notas para sus seres queridos, lo que generaba una atmósfera social y, en cierto modo, nostálgica. Sin embargo, esta combinación de tabaco y alcohol no siempre resultaba agradable. El espacio confinado de la cabina hacía que el humo de cigarrillo permaneciera en el aire, provocando molestias a los no fumadores. Además, los efectos del alcohol se intensificaban debido a los menores niveles de oxígeno en las cabinas menos presurizadas de la época, lo que hacía que algunos pasajeros se embriagaran más rápido de lo esperado. Si a esto se sumaba la turbulencia frecuente de los aviones antiguos, la situación a veces derivaba en comportamientos escandalosos o mareos, haciendo el vuelo menos placentero para todos a bordo. Aunque hoy en día fumar está prohibido en todos los vuelos comerciales y las bebidas de cortesía están limitadas a primera clase, la época dorada de la aviación dejó una huella imborrable, tanto por sus lujos como por su ambiente denso y, en ocasiones, caótico. Uno de los aspectos más icónicos de los viajes en avión durante los años 50 y 60 era la experiencia gastronómica. A diferencia de los vuelos actuales, donde los pasajeros suelen conformarse con pequeñas bolsas de pretzels y vasos de plástico con refresco, las aerolíneas de la época dorada se enorgullecían de servir comidas gourmet, incluso en clase económica. Los pasajeros podían disfrutar de menús de varios tiempos que rivalizaban con los de los mejores restaurantes, servidos en vajilla de porcelana, cubiertos de plata y con elegantes servilletas de lino. Las opciones del menú eran sorprendentemente lujosas
especialmente en comparación con los estándares actuales. Los pasajeros de clase económica podían disfrutar de platillos como langosta, roast beef y costillas de primera calidad, acompañados de pan recién horneado y verduras de temporada. Los postres incluían tartas decadentes, pasteles y bandejas de frutas frescas. La calidad de la comida era un motivo de orgullo para las aerolíneas, que competían entre sí ofreciendo experiencias gastronómicas superiores. Incluso la presentación era cuidadosamente elaborada. Los platillos eran servidos de manera elegante y las azafatas los entregaban con la atención y el esmero de un restaurante de alta cocina. Las bebidas alcohólicas también eran una parte estándar del servicio, a menudo sin costo adicional. Los pasajeros podían disfrutar de copas de champán, brandy o cócteles preparados al momento. El vino se servía con las comidas, reforzando la sensación de lujo y sofisticación. A diferencia de los pequeños vasos de plástico de hoy, las bebidas se servían en copas de cristal, lo que añadía un toque extra de elegancia a la experiencia. Para muchos viajeros, brindar con champán a 30.000 pies de altura se convirtió en un momento inolvidable del vuelo. Sin embargo, estas comidas indulgentes también cumplían una función práctica. Los vuelos en esa época eran más largos, ruidosos y turbulentos debido a la menor velocidad y altitud de los aviones con motor de hélice. El servicio de comidas de lujo ayudaba a distraer a los pasajeros de las incomodidades del viaje, haciendo que la experiencia fuera más placentera. Además, el proceso de servir múltiples platillos ayudaba a pasar el tiempo, ya que las opciones de entretenimiento a bordo eran limitadas en comparación con los vuelos actuales. Aunque los viajes en avión de hoy en día son más rápidos y seguros, la experiencia gastronómica ha cambiado drásticamente. Las comidas a bordo, cuando están disponibles, suelen ser envasadas y producidas en masa, con menos opciones y una presentación más sencilla. El alcohol de cortesía generalmente está limitado a primera clase y clase ejecutiva, y la cristalería y la porcelana están reservadas para los pasajeros premium. Para quienes vivieron la época dorada de la aviación, la combinación de gastronomía gourmet, buen vino y un servicio atento sigue siendo un recuerdo nostálgico de una era en la que volar era realmente un lujo. Si bien la época dorada de la aviación se idealiza por su lujo y glamour, la experiencia no estaba exenta de inconvenientes. De hecho, muchas de las comodidades que ofrecían las aerolíneas estaban diseñadas para distraer a los pasajeros de las duras realidades de volar en los años 50 y 60. A diferencia de los aviones modernos, la mayoría de las aeronaves de pasajeros de la época, como el Lockheed Constellation y el Douglas DC-7, eran aviones propulsados por hélices que volaban a menor altitud. Esto los hacía más vulnerables a la turbulencia, lo que resultaba en vuelos más movidos e incluso mareos para los pasajeros. Estos aviones también eran mucho más ruidosos, con el constante zumbido de las hélices y los motores vibrando en toda la cabina. No existían auriculares con cancelación de ruido, por lo que los pasajeros debían soportar el estruendoso ambiente durante todo el vuelo. Además, las aeronaves de esa época carecían de los avanzados sistemas de presurización que tienen los aviones actuales. La menor presión en la cabina podía causar dolores de cabeza, molestias en los oídos y fatiga, haciendo que los vuelos largos fueran físicamente agotadores. La turbulencia era un fenómeno frecuente e impredecible, sacudiendo a los pasajeros y provocando derrames de bebidas y comidas. Las regulaciones de seguridad eran más laxas y los viajeros podían moverse libremente por la cabina sin restricciones de cinturón de seguridad, lo que aumentaba el riesgo de lesiones durante los sobresaltos. Incluso el diseño interior de los aviones, pensado para parecerse a elegantes salones, podía representar un peligro. Las divisiones de vidrio que separaban la primera clase de la económica podían romperse con turbulencias fuertes, y las mesas de metal o la cristalería pesada podían convertirse en peligrosos proyectiles en caso de movimientos bruscos. Además, volar en esa época era significativamente más peligroso que hoy. Los avances en la tecnología aeronáutica y las estrictas regulaciones de seguridad han convertido la aviación moderna en uno de los medios de transporte más seguros. Sin embargo, en los años 50, la probabilidad de que un pasajero estuviera involucrado en un accidente fatal era más de 4 veces mayor que en la actualidad. Fallos mecánicos, errores de pilotaje y herramientas de navegación limitadas contribuían a un mayor riesgo de accidentes. Para compensar estas incomodidades y peligros, las aerolíneas se enfocaban en crear una atmósfera de lujo y sofisticación. Los amplios asientos, las comidas gourmet, el alcohol de cortesía y un servicio atento estaban diseñados para hacer que los pasajeros se sintieran más cómodos.
y quizás un poco menos conscientes del ruido de los motores y la turbulencia a su alrededor. En definitiva, aunque la época dorada de la aviación ofrecía una experiencia más glamurosa, también presentaba desafíos que los viajeros modernos probablemente no estarían dispuestos a soportar. El papel de las azafatas en los años 50 y 60 era muy diferente al de hoy en día. Conocidas entonces como stewardesses, estas mujeres eran consideradas la imagen de la aerolínea y tenían la responsabilidad no solo de garantizar la seguridad y el servicio a bordo, sino también de mantener una apariencia glamurosa y pulida. Estrictos estándares de presentación y normas rígidas regían cada aspecto de su vida profesional, reflejando tanto las normas sociales de la época como el énfasis de las aerolíneas en el lujo y la sofisticación. El código de vestimenta era una parte fundamental del trabajo. Los uniformes estaban diseñados para ser elegantes, ajustados y femeninos, con faldas que se acortaban a medida que avanzaban los años 60. Muchas aerolíneas colaboraban con reconocidos diseñadores de moda para crear atuendos que reforzaran la imagen de la marca. Las azafatas debían mantener una apariencia impecable en todo momento, con peinados cuidadosamente arreglados, maquillaje perfecto y joyería mínima. También estaban obligadas a usar tacones, lo que añadía un toque profesional y estilizado, pero hacía que los vuelos largos fueran físicamente agotadores. Los estándares de apariencia iban más allá de la vestimenta. Las aerolíneas imponían estrictos límites de peso y realizaban controles regulares para asegurarse de que las azafatas se mantenían dentro del rango permitido. También existían requisitos de estatura. Debían ser lo suficientemente altas para ayudar a los pasajeros con los compartimentos superiores, pero no tanto como para destacar demasiado en la cabina. El proceso de selección era riguroso e incluía entrevistas exigentes e incluso prácticas invasivas, como hacer que las aspirantes levantaran sus faldas para demostrar que tenían piernas atractivas para el uniforme. Estas reglas reflejaban la obsesión de la industria por mantener una estética alineada con la imagen glamorosa de la aviación en esa época. Las restricciones no se limitaban al aspecto físico. Muchas aerolíneas exigían que las azafatas fueran solteras, bajo la creencia de que el matrimonio o la maternidad interferirían con su dedicación al trabajo. Si una azafata se casaba o quedaba embarazada, normalmente se le pedía que renunciara. Además, existían estrictos códigos de conducta para su trato con los pasajeros. Se esperaba que fueran amables, extrovertidas y atentas, sin dejar de ser profesionales en todo momento. Cualquier comportamiento considerado inapropiado podía llevar al despido, ya que las aerolíneas buscaban preservar su imagen de elegancia y hospitalidad. A pesar de estas exigencias, muchas mujeres aspiraban a convertirse en azafatas porque el trabajo ofrecía oportunidades para viajar, independencia económica y un alto estatus social. Sin embargo, los estándares rígidos y las restricciones de género reflejaban las actitudes de la sociedad de la época. Hoy en día, los auxiliares de vuelo son profesionales respetados, cuyo rol se centra en la seguridad y el servicio, con una mayor diversidad y menos exigencias basadas en la apariencia, marcando un cambio significativo con respecto a la época dorada de la aviación. El manejo de equipaje en los años 50 y 60 era muy diferente de los sistemas automatizados y cintas transportadoras en los que confiamos hoy en día. Durante la época dorada de la aviación, el equipaje se manipulaba manualmente, lo que significaba que cada maleta, baúl o bolso de viaje tenía que ser cargado a mano dentro y fuera del avión. Este proceso requería mucho trabajo físico y tiempo, lo que a menudo resultaba en largas esperas para los pasajeros al recoger sus pertenencias después de un vuelo. A diferencia de las modernas áreas de reclamo de equipaje, donde las maletas llegan a través de cintas giratorias, los viajeros de aquella época debían acudir a un mostrador designado para recuperar sus pertenencias. Al llegar, los pasajeros presentaban sus boletos de equipaje a un maletero o empleado de la aerolínea, quien luego buscaba manualmente entre una colección de maletas hasta encontrar la correcta. Este proceso podía tardar desde unos pocos minutos hasta más de media hora, dependiendo del número de pasajeros y la eficiencia del equipo de tierra. No era raro ver a los viajeros esperando pacientemente en pequeñas áreas abarrotadas mientras los empleados revisaban pilas de equipaje. A pesar del ritmo más lento, las aerolíneas se enorgullecían de ofrecer un servicio personalizado y se esperaba que los encargados de equipaje entregaran las maletas con cuidado, asegurando que llegaran en buenas condiciones. Una diferencia notable con respecto a los vuelos modernos era la ausencia de tarifas por equipaje.
Las aerolíneas de los años 50 y 60 generalmente permitían a los pasajeros facturar múltiples maletas sin cargos adicionales. Esta política fomentaba que los viajeros llevaran más pertenencias, especialmente porque muchos vuelos se realizaban para vacaciones largas o viajes de negocios. Los pasajeros solían viajar con maletas grandes y de carcasa dura, que eran más pesadas y voluminosas que las opciones ligeras de hoy en día. A diferencia del equipaje moderno, diseñado con ruedas para facilitar el transporte, la mayoría de las maletas de esa época debían ser cargadas a mano, lo que añadía trabajo extra para los empleados de equipaje. Si bien el proceso manual podría parecer inconveniente según los estándares actuales, tenía algunas ventajas. Sin sistemas automatizados, el riesgo de que el equipaje se extraviara por fallos mecánicos era relativamente bajo. Además, la ausencia de límites estrictos de peso y tarifas adicionales permitía a los pasajeros viajar con más pertenencias sin preocuparse por costos extra. Sin embargo, el ritmo más lento y la dependencia del trabajo manual significaban que los retrasos eran más frecuentes, especialmente en temporadas de alta demanda. En general, el manejo de equipaje en la época dorada reflejaba el ritmo más pausado y personalizado de los viajes aéreos de la época, ofreciendo mayor flexibilidad pero menos eficiencia en comparación con los sistemas modernos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la aviación vintage. ¿Cambiarías los vuelos modernos por los lujos del pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más viajes nostálgicos a través de la historia. Hasta la próxima.